En el invitado del día, termina una semana de reacciones ante los más recientes comicios electorales que dejan a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial. Hoy en nuestro invitado del día, un politólogo y académico que nos entregará un diagnóstico de la recta final de la contienda electoral en el país. El docente Jimmy Ruiz, profesor de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, es nuestro invitado del día con el director Paulo Paz. Un saludo muy especial a todos los televidentes, muchas gracias a nuestros compañeros de CNC Noticias, también saludo muy especial a todos los seguidores en redes sociales, sigan opinando, aquí estamos nosotros alrededor de lo que es esta situación electoral, quedan 2 semanas y por supuesto muchas noticias alrededor de lo que son 2 campañas presidenciales. Se define la segunda vuelta el 19 de junio y la ciudadanía está a la expectativa de lo que puedan ofrecer los candidatos. Ha hecho un llamado de atención el presidente de la República increíblemente, para que los candidatos asistan a los debates. Lo recordamos, hace 4 años el presidente Iván Duque decidió, cuando era candidato, no ir a los debates, y él lo está pidiendo que los candidatos vayan a los debates. Increíble cómo es el tema de la política en nuestro país. Está con nosotros el profesor Jimmy Ruiz, él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, y le hemos pedido el favor que nos acompañe un poquito para analizar qué está pasando con relación a este tema de las campañas presidenciales. Profe, qué gusto tenerlo acá, ¿cómo está? Mucho gusto, Pablo, a ti y a todas las personas que hoy amablemente nos acompañan. ¿Qué piensa usted de lo que viene pasando en Colombia alrededor de esta segunda vuelta presidencial? Bueno, todos estamos observando un ambiente de crispación política que no hizo sino aumentar a partir de los resultados de la última jornada electoral. Es evidente que el panorama electoral actual nos impide ver con la perspectiva de lo que nos enseñó la experiencia de lo que vivimos hace 4 años. Y es que hace 4 años nosotros vimos a un Iván Duque enfrentado a un Petro, y lo que teníamos todos en ese tiempo era claridad acerca de lo que ofrecía Petro y de lo que ofrecía en ese instante el candidato Duque. Es decir, nosotros teníamos claro que Duque venía como muy claro representante del uribismo, con una bandera muy clara para redireccionar, al menos lo decían en su discurso, los acuerdos de paz. ¿Eso qué quiere decir? Que hace 4 años la ciudadanía tenía, digamos que, una noción muy clara de lo que le esperaba al país, y fue efectivamente lo que pasó. Los primeros 2 años de Duque los invirtió precisamente en intentar de alguna forma desestructurar o desinstitucionalizar la justicia especial para la paz. Y ahí el gobierno tuvo mucho desgaste. ¿Qué quedó en evidencia? Quedó en evidencia que, aunque parezca, un presidente no puede hacer lo que quiere. O sea, aparentemente nosotros creemos que el presidente tiene un poder absoluto. Pero dense cuenta, por la experiencia de Duque, que no fue así. Tuvo una oposición en el Congreso, tuvo una oposición en las Cortes, y eso impidió que llevara esa primera promesa de campaña a la realidad. O sea, que el país está blindado. O sea que está blindado. Independientemente de lo que pueda presentarse en la elección presidencial que viene, el país está blindado. Estamos teniendo la sensación de que nuestras instituciones, sea con uno o con otro candidato, corren peligro. Y lo que tenemos que tener confianza a los electores es que las instituciones en Colombia son sólidas, son fuertes. Una vez impidieron que un presidente se perpetuara por un tercer mandato en el poder. Ahora nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cómo tiraron atrás una ley de garantías que era claramente lesiva para el patrimonio colombiano. Digamos, se alcanzaron a perder muchos billones de pesos que no se va a poder justificar qué se hizo exactamente en estos 4 meses con ellos, pero hay un pronunciamiento institucional de Cortes que impide que se siga abriendo el grifo, la chequera, como le llama el ingeniero, para que eso ayude a financiar campañas en vista a esta segunda vuelta electoral. Oiga, profesor, a propósito de eso, sobre el tema de las propuestas y las campañas, ¿qué se diferencia una de la otra? ¿Qué se diferencia o en qué podemos diferenciar la campaña de Gustavo Petro con la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández? ¿Qué ve usted? Pues primero lo que hay que destacar es que el ingeniero Rodolfo Hernández tiene un equipo de asesores de marketing político muy fuertes, muy sólidos, con mucha experiencia. Sí. Y lo que ellos lograron fue condensar toda la teoría política del mensaje moderno. Tony Blair, un primer ministro británico que fue muy famoso,
él decía que el político no puede triunfar en un mundo donde no tenga más de un minuto para explicar una idea. Y el ingeniero Rodolfo ha llevado eso a su quinta esencia. El tipo en un segundo, en 20 segundos, es capaz a usted de explicarle qué es lo que le propone al país. Él ha hipersimplificado el discurso. Con el peligro que eso conlleva. Yo decía hace un rato que nosotros hace 4 años teníamos cierta claridad de lo que estaban ofreciendo los candidatos y ahora tenemos un vacío respecto a un candidato. Ya. Nadie, y lo dicen medios especializados, nadie sabe exactamente qué es lo que tiene el ingeniero en la cabeza. Y por eso nosotros, cuando vamos a votar por alguien, lo que intentamos es acercarnos lo más posible a su hoja de vida, a su personalidad. Es absolutamente legítimo que nos acerquemos a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Necesitamos saber qué tipo de persona vamos a tener al frente del Estado. Y a su propuesta. ¿Por qué? Porque resulta que un gerente público, como cualquier gerente, termina permeando con su personalidad toda la organización. Ya. Toda la organización. Entonces hay cosas que nos preocupan del ingeniero, por ejemplo, que a veces pierde el control, como ha sido reiterado, incluso ha sido usado por sus propios asesores para mostrar que él se hace escuchar a la buena o a la mala, ¿no? El trompazo que le mete al concejal. Sí. Lo que hemos podido ver de él es que es una persona de unas convicciones muy fuertes, su discurso es muy vehemente y que eventualmente no tiene problema en utilizar la fuerza cuando los argumentos se le acaban. Que es muy peligroso en democracia. Sí. Pero tú me preguntabas, bueno, ¿en qué se diferencia una campaña de otra? Se está viendo que ambos discursos, están siendo acusados de populistas. ¿Cierto? Entonces, de hecho, diarios internacionales han dicho, él espera, gane uno o gane el otro, un futuro muy oscuro a Colombia. Pero yo creo que aquí, como estamos en ese proceso de ver al candidato, también tenemos que ver al equipo que lo acompaña. Y últimamente yo creo que la gran diferencia es que hay una experiencia política que los diferencia, una experiencia política de larga trayectoria. Sí, claro. Gustavo Petro, por un lado, desde muy joven viene con una trayectoria de activismo social que en algún momento de su vida comulgó con las ideas de ser escuchado a través de las armas, de la violencia, con el M-19, pero también si nosotros nos ponemos a pensar, ese es uno de los movimientos digamos que subversivos, de los pocos movimientos subversivos que digamos tuvo algún tipo de legitimidad, ¿no? Entre el pueblo tuvo... Y que tenía una ideología política, digamos, clara, ¿no? Con base en lo expuesto en su discurso. Claro, entonces por otro lado, ese es, digamos que él tiene una experiencia política que nosotros sentimos que está empañada por ese paso por la guerrilla. Pero también es verdad que ese movimiento legítimamente dentro del marco de la legalidad abandonó las armas y luego fue parte de un proceso nacional constituyente. Sí, correcto. Es decir, si hay algo que diferencia, yo creo que a Petro y a Rodolfo, es que el uno ha mostrado, Petro, o lo ha probado durante esos años, a pesar de las acusaciones que se le hacen, de que tiene un fuerte talante democrático. O él, si nos dimos cuenta de lo que le pasó en Bogotá cuando la Procuraduría de Ordóñez le pone esa sanción, fue que él utilizó los mecanismos legales y democráticos para hacerse escuchar. Necesariamente hacia el tema de la democracia. Y del ingeniero Rodolfo sabemos que tiene experiencia como empresario, pero no le hemos visto una experiencia muy reciente como político. Y estamos escuchando mucho ruido. Por un lado escuchamos voces que estaban muy contentas con lo que él hizo en la administración de Bucaramanga. Sí. Por otro lado hay colectivos en Bucaramanga que siempre han estado denunciando los excesos en la administración del ingeniero Rodolfo Hernández. Oiga, a propósito de eso, ¿usted cómo cree que se va a dar estos últimos días de campaña? En la campaña anterior, de 2018, fue muy común digamos que como la propaganda oscura, mensajes muy agresivos, muy fuertes, las redes sociales juegan un papel importante, pero no tan importante como están jugando ahora, porque si nos damos cuenta en la campaña de Rodolfo Hernández,
las redes sociales marcaron la tendencia para que lo apoyaran en primera vuelta. Hoy lo están haciendo el otro lado de la campaña de Gustavo Petro. ¿Cómo puede darse estos últimos días para estas dos campañas? Bueno, desafortunadamente yo creo que a pesar del llamado de ambos candidatos, fíjense en que, por ejemplo, en el primer pronunciamiento que hace el ingeniero Rodolfo Hernández después de que pasa segunda vuelta, su discurso fue muy breve desde la cocina de su finca, 3 minutos, y no hizo ningún tipo de descalificación. No se metió directamente con el candidato Gustavo Petro. Lo que no pasó con el candidato Gustavo Petro, que apenas pasa a la segunda vuelta, empieza a atacar ya al ingeniero. Luego se da cuenta que eso es un error. Sí. Y entonces precisamente llama a la concordia, llama a la paz, le dice al ingeniero que ambos finalmente son una propuesta real de cambio para Colombia, pues que va a venir el cambio. ¿Y si son propuestas reales de cambio? Fíjese que yo creo que no tanto. ¿No tanto? ¿Las dos? Porque los partidos políticos tradicionales de uno u otro bando ya se afiliaron con ellos. Ya. Y lo que les dije al principio, Colombia, a pesar de todos sus problemas, aún tiene instituciones que la han blindado en su democracia. Lo que va a permitir que llegue el que llegue, va a tener que llegar a acuerdos, va a tener que llegar a consensos y va a tener que aterrizar sus políticas públicas. Profe, yo le quiero hacer esta última, no lo puedo dejar ir sin hacer esta última consulta. ¿Perdió o no perdió el uribismo con la derrota de Federico Gutiérrez? Pues ellos no reconocen la derrota. De hecho, pero si hay derrota. Daniel Coronel dijo en un trino de Twitter, dijo: no he visto a ningún uribista triste. Y es porque sienten que de alguna forma con el ingeniero Rodolfo siguen en la pelea. Tenemos que esperar hasta el desenlace final de estas elecciones. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Profesor Jimmy Ruiz, invitado de aquí, nuestro personaje del día. Estamos analizando el tema político de segunda vuelta. Lo vamos a invitar, ojo, profe, lo vamos a invitar a la gran mesa de debate que tendremos en estos días alrededor de lo que será los últimos detalles de la campaña presidencial. Pero dígame, ¿qué iba a decir? Y déjame añadir algo más. Ajá. Ahora que todos estamos enfadados con los que no piensan como nosotros. Y es esto. Los que piensan distinto, recordarlo todos por favor, los que piensan distintos solo son los hijos de otras influencias. Entonces, si nosotros aleatoriamente podemos caer en unas influencias o en otras, abramos el corazón a todas las personas y no renunciemos ni a la amistad ni a las buenas relaciones por no estar de acuerdo en algún perfil político. Ese sí es suyo, ¿no? Personal, ¿no? Bueno, sí. El profesor Jimmy Ruiz, que está aquí invitado con nosotros, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, su campus Pasto, y lo vamos a invitar para la mesa de análisis y seguramente lo vamos a tener nosotros también en lo que será la gran transmisión de los resultados de segunda vuelta presidencial en nuestro país. Invitado del día, ustedes con más información en el estudio.